Bueno, amigos, continuamos con ustedes. En la sesión anterior estábamos conversando sobre este tema de los precios de los combustibles y haciendo una especie de comparación con lo que ocurrió en el año 2008, cuando los precios alcanzaron su máximo histórico, los precios del petróleo en junio de ese año, que llegaron a $147. En ese momento los precios de los combustibles tenían un nivel parecido al que tienen hoy día, cuando los precios del petróleo están apenas en $108, el máximo de este año, porque el promedio de la semana pasada estuvo por debajo de ese nivel. Entonces aquí Henry lo que ha hecho es darnos una explicación de cuáles son las razones por las cuales, habiendo tanta diferencia entre los precios de la materia prima principal, que es el petróleo, hay una similitud, sin embargo, en los precios de los derivados. Y aquí ya es un asunto donde él nos ha estado explicando las razones y los efectos y los hechos que explican esa diferencia. Entonces aquí, Henry, la preocupación que surge después de escucharte y de ver esa diferencia y entenderlas un poco, es qué va a pasar de aquí en adelante, porque la verdad es que el país ya con el tema del petróleo, los precios de las materias primas, está alcanzando niveles de inflación muy elevados con respecto a lo que eran las expectativas. Y también podría ocurrir que, dada esa situación y esos impactos de los precios de las materias primas y el petróleo en los precios internos, entonces las autoridades monetarias se vean en la necesidad de ajustar más la tasa de interés hacia arriba, utilizando una política monetaria restrictiva, que obviamente va a afectar los costos de producción de las empresas, y entonces pudiera tener un impacto negativo en lo que son las metas de crecimiento de la economía y, por ende, al final de cuentas, en lo que son las recaudaciones fiscales del gobierno al final del año. Sí, no, entonces, este tema, si tú lo analizas en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es un tema un poco preocupante, porque sabemos que hay metas que fueron acordadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo de cuánto debería ser el déficit fiscal al final de año, que tal vez sería muy difícil, y el tema mismo de los subsidios a la energía, entonces que obviamente se ven impactados por el tema del incremento de los precios del petróleo. Todo esto yo creo que es bien interesante que lo sigamos analizando, sí, porque podemos darles alguna luz a los amigos televidentes de cómo manejar esta situación y de cómo ver dónde están las razones que pudieran estar explicando una situación más difícil en términos económicos en los próximos meses. Sí, que parece que por donde tú lo mires, lo que está aconteciendo, este entorno que tú describiste, te pone en dificultad con las metas acordadas con el fondo. Lo cual te dice que, de cierto modo, y bueno, es la esperanza que obviamente algunos estaban cifrando en la negociación con el fondo, es que se pudiese renegociar con el fondo algún relajamiento de algunas metas. Que lo habíamos sugerido, sí, en el programa. Claro, porque o sea, no es lo mismo, y yo creo que era el planteamiento razonable. Es decir, mira, caramba, tú negocias, tú preparas un presupuesto del año 2011, conjuntamente con el fondo, porque no es verdad que se ha preparado el presupuesto 2011 sin haberle enseñado al fondo, porque es parte del ejercicio, ¿no? Y entonces el fondo te dice, mira, mi visión para el año 2011 es que tú vas a tener un precio promedio del barril de petróleo de $82. Entonces, tú preparas tu presupuesto sobre esta base y tú aceptas una meta difícil de cumplir. Digo difícil porque ya se había fijado en el 2010 y se falló con un precio de petróleo promedio ligeramente más bajo, que es el tema del subsidio. Se acordó recortar a menos de la mitad el subsidio para ponerlo en el mismo nivel de lo que está establecido en el presupuesto del año 2010, básicamente $350 millones. Y todos estábamos convencidos, y yo creo que igualmente estaban convencidos los técnicos del equipo económico, como los mismos técnicos del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que ellos deberían de sincerarse también, de que no se iba a poder lograr esta meta, con un precio de $82. Entonces, ¿cómo es posible que se le pida a la República Dominicana
trata de cumplir con esta meta con petróleo, que ojalá se quede en un promedio de $105, que es el nuevo pronóstico del fondo. Entonces ahí uno enseña, bueno, tú me vas a perdonar algunas cosas, tú me vas a conocer parte de esto, y lamentablemente hasta el momento parece, por lo que hemos leído, ¿verdad?, del comunicado, de que el fondo dice, bueno, ni modo, tú tienes que gastar más en subsidio a la electricidad, problema tuyo, amigo mío, el problema tuyo. Ajusta los precios. Ajusta los precios, busca mayores ingresos y o busca reducir tus gastos. Pero la meta de un déficit del gobierno central de 33.000 millones de pesos no te la puedo cambiar. Pero Es una situación complicada. entonces ahí se plantea, Henry, una especie de contradicción con lo que son las metas mismas del acuerdo con el fondo. Claro. Porque si tú restringes demasiado la posibilidad de crecimiento de la economía, al final de cuentas la meta fiscal entonces no se podrá cumplir. Entonces tú estás forzando a las autoridades a que no te cumplan el acuerdo con el fondo. Entonces es ahí donde, o sea, me sorprende, ni me sorprende tampoco. Tú recuerdas la discusión que tuvimos aquí en el programa hace 2 años, de que el fondo había cambiado, que el fondo es bueno ahora, que antes el fondo era muy maluco y todo eso. Mira, lamentablemente nos acaba de volver a dar la demostración del fondo y los nuevos, o sea, las últimas declaraciones del director general del Fondo Monetario Internacional le está diciendo no solamente a la República Dominicana, sino a todo el mundo que es tiempo de recoger, ya. Mira, ya se acabó el tiempo de darle dinero, de prestar y de gastar. Porque hay temor con una burbuja inflacionaria. Que eso se entiende, pero mira, es como el bombero que primero te dijo, mira, echa gasolina, y yo te dice, no, mira, oye, ahora hay mucho fuego, le echaste mucha gasolina, ahora hay que echarle agua. Entonces, obviamente, como tú no estás en la mejor posición para negociar, por fin de cuentas, tú tienes que entenderte con el fondo, porque, o sea, no hay vida sin el Fondo Monetario Internacional. Las implicaciones de no hacerlo son peores. Claro, o sea, estar con el fondo quizás no sea muy bueno, pero no estar con el fondo es muchísimo peor. Puede ser mucho porque peor. Hay que buscar este año cerca de $2.500 millones para financiar el presupuesto. Que eso nunca es fácil. O sea, se pudo hacer el año pasado, o sea, la suma era un poquito menor, pero estábamos dentro del marco de un acuerdo con el fondo, y hasta que no haya renovación del acuerdo con el fondo, se sabe que eso es difícil. Entonces, mientras, ¿cuál es la única política posible? Que es la política que ha asumido la autoridad monetaria, es ir subiendo a veces mucho, a veces poquito, como es el último aumento, 1/4 de punto, ir ajustando la tasa de interés. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. ¿Qué pasa? Que entonces sube la tasa de interés y entonces te frena inmediatamente la economía. Se frena la economía, se frena el consumo y entonces te puede poner en peligro una meta que era realmente agresiva en cuanto a recaudación fiscal para el año 2011. Y la mejor manera de recaudar es que haya cierto dinamismo, que haya crecimiento. Que haya crecimiento. Porque tú aumentas la base impositiva. Sí, tú has tenido entre septiembre, que es septiembre del 2010, cuando ya hay esta inflexión de la política monetaria, que es cuando ya o cambio de postura, como dicen, que ya en vez de bajar, ya se empieza a subir la tasa promedio ponderada que mide el Banco Central, que es haciendo un promedio ponderado de todas las operaciones de crédito, ya subió más de 3 puntos entre septiembre y ahora. Estamos una tasa, entre agosto que comenzó que había caído, bueno, la tasa ponderada había caído a más o menos 10 punto algo, y hoy en día estamos en 14.3%. Y sin duda alguna, esa pequeña subida de 1/4 de punto significa que sigue subiendo, y pareciera de que hasta que no haya renovación del acuerdo con el fondo, o que ha sido que ya se llegó a un entendimiento, o bien tú dejas subir la tasa de cambio, pero eso tiene también otras implicaciones inflacionarias, entonces
parece que la mejor política hasta el momento es esta. Ahora, eso tiene otras consecuencias también, porque si sube la tasa de interés de referencia, tienen que subir todas las tasas de interés, y eso le puede complicar hasta eventualmente uno de los aspectos de la política monetaria, que es que tú tienes certificados, tú tienes bonos de Hacienda, que entonces si suben todas las tasas del mercado, esa también tiene que subir. Entonces, tú toma el caso del Banco Central, que hay un stock de 220.000 millones de pesos de certificado en mano del público. Un punto más de tasa de interés son 2.200 millones de pesos. 2 puntos más de tasa de interés son 4.400 millones de pesos. Que me gusta esta cifra de 4.400, porque fíjate, estábamos discutiendo el otro día, que interesante también tener esta discusión, promover un ahorro de combustible, que parece ser una medida perfectamente lógica, legítima, que te permite bajar la factura petrolera y mitigar el impacto en la balanza de pago, que es el lado simpático. El lado no tan simpático desde el punto de vista del Estado es que al bajar el consumo de combustible, baja la recaudación de los combustibles. Y 10% menos de consumo de combustible son 4.400 millones de pesos menos en la recaudación. Entonces, es complicado. O sea, ¿cómo mantener este delicado equilibrio macroeconómico, que es ahí donde, por dicha, hay mucha, entiendo, sabiduría, es casi como un alquimista lo que tiene que ser el gobernador del Banco Central en la actualidad, es como yo pongo un poquito de esto sin que me vaya a dañar la otra parte, porque es un equilibrio muy delicado, y si tú te pasas un poquito en un lado, tú estás provocando daños del otro lado, y evitar en este caso que el remedio sea peor que la misma enfermedad. De todas maneras, hay que esperar que las autoridades monetarias, que siempre lo dicen, están atentas a las expectativas que se van produciendo para hacer los ajustes a tiempo y preventivos de la política monetaria, van a actuar, porque la función del Banco Central es mantener la estabilidad de precios, y utilizando preferiblemente los instrumentos de la política monetaria. Pero de que lo van a hacer, porque no van a permitir que se le salga de la mano lo que es la estabilidad de precios, y con la experiencia que hay de las implicaciones que esto tiene en los agentes económicos y en el desenvolvimiento de la economía en sentido general. Entonces, aquí la única definición, o tal vez el único resultado que uno pudiera esperar, es una contracción del crecimiento, más allá de lo que son las metas, que ya de por sí están debajo de lo que ocurrió el año pasado en términos de crecimiento. Sí, pero a veces quizá es mejor que no haya tanto crecimiento. Y que haya estabilidad. Y que haya estabilidad. Nos vemos en el próximo segmento.